Dios te bendiga en este día y en este día tan especial, 25 de mayo, donde estamos celebrando una de las fechas patrias más importantes de la historia de la República Argentina. Por eso hoy se ha convocado a una jornada de oración por nuestra patria. Por todas las razones, por la pandemia, por la economía, por la política, por la situación social que se está viviendo, por las autoridades. Sobre todo lo hacemos en este día, donde estamos conmemorando aquella revolución de mayo de 1810, esa gesta que concluyó en la constitución de la primera Junta de Gobierno, esa junta que destituyó al virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien tenía autoridad sobre el virreinato del Río de la Plata, y que fue, digamos, la puerta abierta para que luego, 6 años después, en 1816, se declarara la independencia. Por eso es que debemos orar, y hoy designamos este día con todas las iglesias para clamar a Dios por nuestra nación, por nuestra bendita nación argentina, por esta tierra en la que el Señor permitió que naciéramos o que viviéramos, como muchos que han nacido en otro país, pero están radicados, están viviendo aquí en Argentina. Y muchos se preguntan, ¿pero debemos orar por la nación y por las autoridades? Porque quizás no compartís muchas de las cosas que están sucediendo en nuestra nación. Yo tampoco comparto todas. Pero el Señor nos manda a orar. Leemos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 1 a 6, lo siguiente. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Cuando oramos por nuestra nación, por nuestra patria, estamos orando por la gente que vive en nuestra patria. Así como oramos por nuestros parientes más cercanos que todavía no son salvos, oramos también por la gente de nuestra nación que no es salva. En segundo lugar, el Nuevo Testamento tiene precedencia o prioridad al interpretar el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo tanto los profetas como las grandes personalidades bíblicas oraban por su nación. Y el Nuevo Testamento, como les decía, que tiene prioridad, precedencia al interpretar el Antiguo Testamento. O sea, si algo está muy claramente señalado en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no lo va a contradecir. Y si el Nuevo Testamento se sobrepone a alguna del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento siempre tiene precedencia, siempre tiene prioridad. En tercer lugar, amar a la nación, como les decía, es amar a la gente. Si vos amás a tu patria, es porque estás amando a la gente de tu patria. Si vos orás a Dios por tu patria, estás obedeciendo la palabra de Dios y estás en buen camino. Por otra parte, el hecho de hacer una oración, una petición a Dios a favor de tu patria, no quiere decir que, como te decía recién, estés de acuerdo con todo lo que acontece en esto. No siempre estamos de acuerdo con lo que se piensa y con lo que se dice. A veces no estamos de acuerdo con nuestro cónyuge.
Por lo tanto, voy a estar de acuerdo con lo que dicen millones de habitantes de mi país. Voy a estar de acuerdo incluso con las decisiones que toman muchas veces las autoridades. Por supuesto que no. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el cristiano que ama a su país, y todo cristiano debe amarlo, tiene que hacer 4 cosas, según este pasaje de 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 a 6. En primer lugar, dar gracias. Dice así en el versículo 1 y versículo 2, primera parte. Recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Cuando Pablo escribió esta carta, el César que dominaba el imperio romano era un tirano criminal. Sin embargo, Pablo dice que debemos dar gracias. Y nos podemos preguntar, ¿por qué dar gracias? Por las cosas buenas que acontecen en nuestro país, que las hay, quizás sean pocas, pero las hay. Y a menudo lo bueno sobrepasa lo malo. Aunque las noticias generalmente exaltan lo malo, lo terrible, lo feo, lo violento, pero en nuestra nación también acontecen muchas cosas buenas, limpias y dignas de elogio. Por eso damos gracias a Dios por ello. Y aun si Pablo podía dar gracias a Dios por las cosas buenas que él veía, aun cuando el César, criminal, dominaba Roma, ¿cuántos más vos y yo orar por nuestras autoridades? En segundo lugar, el cristiano debe dar gracias y debe orar porque la Biblia dice que tenemos que hacer rogativas, oraciones, peticiones para que tengamos paz y tranquilidad. ¿Y quién no quiere tener paz y tranquilidad? Yo creo que una actitud de paz se refiere a la quietud nacional y tranquilidad se refiere a las relaciones internacionales. Yo creo que por estas 2 razones fundamentalmente tenemos que orar. Por la paz interior del país, para que esta gran brecha que se ha formado se vaya cerrando y para que también las relaciones internacionales sean claras y limpias. Debemos pedir a Dios que nos dé paz y quietud en nuestro país, pero también en las relaciones con los países vecinos y con los países de todo el mundo. Los cristianos podemos defender la patria por medio de la oración. La oración es poderosa y abre las puertas del cielo para que el Señor derrame su bendición. En tercer lugar, debemos pedir a Dios por todos los hombres, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, y llevemos una vida piadosa y digna. Y piedad se refiere al aspecto espiritual, para que los que quieran adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia y de la Biblia puedan hacerlo. Sí, así es. Dios quiere y Dios dice que el cristiano tiene el privilegio de orar por los gobernantes y por todos aquellos que están en posiciones de responsabilidad. Por el presidente, por la vicepresidente, por los diputados, senadores, los ministros, los gobernadores de cada provincia, los intendentes de cada país, por los legisladores, por todos, absolutamente, estés o no estés de acuerdo con sus principios. Justamente debemos orar para que la palabra de Dios llegue a sus vidas y tomen por el mejor camino. La Biblia dice que llevar una vida piadosa y digna se refiere, creo que a la economía y a la política, o sea, pedirle a Dios que levante hombres honestos para traer honestidad y justicia al aspecto político de nuestro país. Y Dios lo puede hacer. Aunque parezca imposible, para el Señor todo es posible. En resumen, tenemos que orar, no solo hoy, sino cada día por nuestra nación y por las autoridades de nuestra nación. Y yo te invito a que antes de cerrar esta charla, podamos juntos tener una breve oración para compartirla
con todos aquellos que aún no lo han hecho. Padre, queremos presentarte en este día una vez más a la nación argentina. Queremos pedir tu bendición para que sanes nuestra tierra, Señor. Para que sanes a todo el mundo de esta pandemia. Y para que sanes aquellos gobiernos déspotas, aquellas autoridades que están tomando decisiones contrarias a tu voluntad. Y oramos, Señor, para que ellos reciban tu bendición, para que ellos reciban luz, para que reciban claridad, para que el velo que esté en algunos de los gobernantes caiga y ellos puedan ver con claridad la luz de Cristo. Para que cuando dice, como dice tu palabra, que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de muchas personas para que no les resplandezca la luz de Cristo, les sea quitado este velo. Oramos por el presidente, por la vicepresidente, oramos por los diputados, senadores, gobernadores, intendentes, oramos por las fuerzas de paz, oramos por el ejército, por la aeronáutica, por la marina, por la gendarmería, por la policía, por todos aquellos que tienen autoridad, Señor, para que tú les bendigas y para que tú los corrijas en sus defectos y podamos llevar realmente una vida piadosa y digna. Bendice a nuestra nación argentina, Señor. Bendice a nuestra nación argentina. En este día que recordamos aquel 25 de mayo de 1810, cuando el pueblo se reunió allí en esa plaza para clamar, para formar el primer gobierno patrio, Señor, tú sigas bendiciendo y sanando aquellas cosas del pasado que siguen afectando nuestro presente y que afectarán el futuro. Oramos, Señor, por gobernantes, por autoridades honestas y sobre todo por aquellos que abran su corazón a vos y que gobiernen y legislen basados en tu palabra. Por eso los bendecimos y oramos por ellos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos volvemos a ver, si Él lo permite, el próximo jueves por este medio.